Muy buenos días, queridos estudiantes del Colegio Andino. Les da la bienvenida a esta nueva sesión virtual la profesora Gabriela Rojas Castillo, la maestra del área de Ciencia y Tecnología. En esta oportunidad para trabajar el curso de Biología con los estudiantes de sexto grado de primaria. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial la oportunidad que nos da de estar en contacto y gozando de buena salud, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, queridos jóvenes, conociendo nuestro propósito, la meta de esta sesión. ¿Cuál es el propósito? Al término, jóvenes, de esta sesión, ustedes estarán en la capacidad de conocer al reino animal e identificarlos en la clasificación de los seres vivos, poder saber en qué se diferencia, cuáles son sus características, etc. Para poder lograr este propósito, vamos a estar atentos a la sesión. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar al tema 26, reino animalia. ¿Racionales o irracionales? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Qué podemos decir de este grupo de seres vivos? ¿Serán animales racionales o serán animales irracionales? ¿Serán idénticos al hombre? ¿Racionales? ¿Tendrán razonamiento, pensamiento, sentimiento? ¿Qué dicen, jóvenes? Son seres vivos, ¿correcto? Son seres vivos que tienen sentir, pueden sentir. Sienten el cariño de las personas. Sienten el amor que le dan las personas cuando son animales domésticos, ¿correcto? Muy bien. Vamos a conocer un poquito más de este reino en este capítulo. Características del reino animal. ¿En qué se va a caracterizar? ¿En qué se va a diferenciar? ¿Qué características tiene este reino? Primeramente, son eucariotas. ¿Qué quiere decir? Que están formadas por células que presentan la membrana nuclear. Es decir, células que presentan núcleo. Son eucariotas, ¿correcto? Son heterótrofos y multicelulares. Heterótrofos, ¿qué quiere decir? Que ellos no pueden producir sus propios alimentos, al igual que el reino vegetal o reino plantae. Ellos tienen que consumir sus alimentos de fuera y son multicelulares porque están formadas por una agrupación de células. No es unas únicas células, sino una agrupación. Muchísimas, miles de células está formando a este ser. 3. Dependen directa o indirectamente de organismos autótrofos para alimentarse. Claro que sí. Dentro de nuestra alimentación vamos a depender directa o indirectamente de organismos autótrofos para alimentarnos. Por ejemplo, nosotros dentro de nuestra alimentación tenemos a las verduras, que son plantas, por lo tanto son autótrofos porque ellos producen sus propios alimentos. Dentro de nuestra alimentación tenemos, por ejemplo, la carne de res, nos alimentamos de la res. La res es un herbívoro, que quiere decir que se alimenta de hierbas, se alimenta de plantas autótrofas. Entonces, nosotros al consumir una carne de res, estamos dependiendo indirectamente de los autótrofos, porque si no existieran los autótrofos, no existiría alimento para la res y por lo tanto la res no sería parte de nuestra alimentación porque no existiría. ¿Correcto? Es por ello que dice nosotros o los animales dependen directa o indirectamente de los autótrofos para alimentarse. Sus células carecen de pared celular y cloroplastos. Esta es una característica de las células de los vegetales. ¿Correcto? Los vegetales, aparte de la membrana celular, presentan una estructura dura, que es la pared celular, lo cual le da pues la consistencia a esa célula. En cambio,
en el caso de las células del reino animal, no presenta pared celular. La membrana celular, nada más. Y cloroplastos. Las plantas tienen los colores. El color verde, que es la clorofila, el color anaranjado de la zanahoria, el color rojo del tomate, el color morado de la beterraga, etc. Son compuestos, son componentes celulares que van a dar el color. En cambio, nosotros no tenemos cloroplastos. Nosotros no somos de colores. Nosotros solamente tenemos la misma célula sin cloroplasto. ¿Correcto? 5. Desarrollan un esqueleto externo o interno que sirve de soporte o defensa o ambos. A ver, ¿eso será verdad? Claro que sí, ¿no es cierto? Nosotros, al igual que también los otros animales, vamos a tener un esqueleto interno. A ver, nosotros dentro de nuestra piel tenemos una estructura dura que es el esqueleto. ¿Correcto? Igual, los demás animales. Por ejemplo, aunque no todos, ¿no es cierto? Un esqueleto interno. Por ejemplo, los peces tienen un esqueleto interno. La res, el carnero, que son parte de nuestra alimentación, el pollo, tienen un esqueleto interno porque está dentro. ¿Correcto? Pero en el caso del cangrejo, el cangrejo tiene un esqueleto, pero ese esqueleto es externo. ¿Correcto? Entonces, los animales presentan un esqueleto interno o externo. ¿Y para qué sirve? Dice, para soportar. Imagínense que nosotros o los animales no tengamos el esqueleto. ¿Dónde se soportaría toda la piel, toda la carne, todo el sistema muscular? ¿Dónde se soportarían nuestros órganos? No se podría soportar, ¿no es cierto? Sería toda una acumulación de carne que estaría pues esparcida en el piso, porque no tendría dónde soportarse. ¿Correcto? De igual manera, defensa. Por decir, nosotros y los animales tienen el esqueleto de la cabeza, el cráneo, que son unos huesos duros. ¿Por qué? Porque está defendiendo, está protegiendo ¿a quién? Al cerebro, que es la parte interna, que es la parte importantísima en la vida, ¿no? Es la parte central que va a ordenar, va a dirigir la funcionabilidad de todo el cuerpo, entonces tiene que estar bien protegida. Es por eso el esqueleto de la cabeza, los huesos de la cabeza, protegen el cráneo. Por ejemplo, tenemos los pulmones, que son órganos sumamente delicadísimos. El corazón, ¿dónde están? Están ubicados dentro de la caja torácica. Esa caja torácica está protegida o está formada por la columna vertebral, por las costillas, el esternón. Y dentro de ello están los pulmones, están los órganos principales, el corazón, el hígado, parte del aparato respiratorio y digestivo. Entonces, por eso decimos que tiene un esqueleto interno o externo que sirve para soportar a los órganos, a los demás sistemas y defender. Igual tenemos, por ejemplo, un cangrejo. Su esqueleto protege todo su cuerpo, todos sus órganos internos. Muy bien. Sexta característica. Se caracterizan por su movilidad. Se mueven por medio de fibras contráctiles, en el caso de algunos animales, ¿no? Los animales microscópicos, fibras contráctiles. Los demás animales más desarrollados ya tienen esa capacidad de locomoción. Los pies, las patas, que les permite desplazarse, movilizarse de un lugar a otro. No están en un solo lugar, como es en el caso de las plantas.
¿correcto? Muy bien. Séptima característica, son más complejos. Poseen tejidos especializados que pueden agruparse en órganos y sistemas. De hecho que sí. Y adentro de la estructura de un animal vamos a encontrar los sistemas. El sistema respiratorio, pero el aparato respiratorio, el aparato digestivo, el sistema nervioso, el sistema muscular, etc. Y cada uno de ellos está formado por órganos. Por ejemplo, el aparato respiratorio está formado por las fosas nasales, por la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones, etc. O sea, ya son más complejos. Son más complejos. La reproducción en los animales es sexual. Constituye la principal forma de reproducción. La principal forma de reproducción es sexual. Aunque también vamos a ver que hay reproducciones asexuales. Pero la mayoría, la mayor parte, van a ser sexuales. Y cuando hablamos de sexual, ¿qué quiere decir? Que va a haber, pues, la reproducción donde existe los dos gametos. El gameto masculino, que es el espermatozoide, y el gameto femenino, que es el óvulo. El gameto del macho y el gameto de la hembra. A eso se llama sexual, porque ya hay los dos sexos. 9. La fecundación puede ser externa o interna. La fecundación puede ser, ¿qué es la fecundación? Es la unión del óvulo masculino y el óvulo femenino para formar la nueva especie, ¿correcto? Esa fecundación puede ocurrir externamente, como es en el caso de los peces. Los peces eliminan al agua, el macho elimina el esperma, la hembra elimina los óvulos y en el agua es donde se fecundan estos dos gametos. En cambio, en otros animales, por ejemplo, en el gato, en el perro, la fecundación es interna. El macho deposita el espermatozoide dentro del cuerpo de la hembra y dentro del cuerpo de la hembra ocurre la fecundación. A eso se llama fecundación interna. Y cuando se da fuera, se conoce como fecundación externa. Entonces, dentro de los animales, hay dos tipos de fecundación, la fecundación interna y la fecundación externa. 10. Sus tamaños son variados, desde microscópicos hasta grandes dimensiones. Claro que sí. Van a haber animales microscópicos, pequeñísimos. Y también va a haber grandísimos animales, como por ejemplo, pues acá tenemos a un gorila, ¿no? Animales inmensos, una jirafa, un elefante. Muy bien. Habitan ambientes muy diversos, desde profundidades marinas, aguas salubres o dulces, pasando por todos los ambientes terrestres y llegando al aéreo. ¿No? Podemos decir entonces que los animales habitan casi todos los ambientes. Pueden estar en el agua, pueden estar en la profundidad del mar, pueden estar en el agua de los ríos, pueden estar en el ambiente terrestre y pueden llegar también al ambiente aéreo. En el aire pueden vivir. Muy bien. Entonces, jóvenes, estas son las características que presentan los animales, lo cual los va a diferenciar de otros reinos. ¿Ya? Los va a diferenciar de otros reinos. Muy bien. Continuamos. Clasificación de los animales. Los animales jóvenes se van a clasificar en dos grandes grupos. Los animales invertebrados y los animales vertebrados. ¿Y a qué se debe esta clasificación? A la presencia de la columna vertebral. La columna vertebral va a ser una estructura que va a servir de clasificación a los animales. Los que no tienen columna vertebral se les conoce como invertebrados.
Y los que sí presentan la columna vertebral se conoce como vertebrados. ¿Correcto? Dentro del grupo de los invertebrados tenemos a los poríferos, que van a ser animales, que van a estar en las profundidades de los mares, pero que van a tener características, algunas se van a pensar que son plantas, pero no, son animales. Por las características que hemos indicado, vamos a indicar que sí son animales. Pero a simple vista parece que fuesen algunas rocas o fuesen de repente algunas vegetales. Pero en sí, los poríferos que viven en las profundidades de los mares son animales. Luego tenemos a los nidarios. Los nidarios también son animales que viven en el mar. Los anélidos, animales que están formados por anillos, también son invertebrados porque no tienen columna vertebral. Los moluscos, ahí tenemos al calamar, al pulpo, no tienen huesos, no tienen columna vertebral, por eso están dentro de los invertebrados. Los platelmintos, acá tenemos gusanos planos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la planaria, la tenia, tampoco tienen columna vertebral, por eso son invertebrados. Los equinodermos, la estrella de mar, el erizo de mar, no tiene columna vertebral, son invertebrados. Y una rama muy numerosa que son los artrópodos. Los artrópodos son los que tienen sus patas articuladas. Y dentro de este grupo de animales, de los artrópodos, podemos encontrar a los crustáceos, ¿no? Los calamares. A los arácnidos, todo el grupo de arañas pertenecen a los artrópodos. Son invertebrados porque si tú aplastas una araña, no encuentras huesos. No encontramos columna vertebral. Entonces son invertebrados. A los insectos, las moscas, todo el tipo de insectos, el zancudo, la mosca, la abeja, los mosquitos, son artrópodos. Pero no tienen columna vertebral, por lo tanto están dentro de los invertebrados. Y los miriápodos. Miriápodos son aquellos animalitos que tienen muchísimas patas. El milpies y el sin pies son miriápodos. De igual manera, son animales que no tienen columna vertebral. Por eso están dentro de los invertebrados. Y como sus patas son articuladas, están dentro de los artrópodos. Ahorita los vamos a estudiar más minuciosamente a estos invertebrados. En cambio, los que sí tienen columna vertebral, y podemos decir los que sí tienen esqueleto interno, que está formado por la columna vertebral, son los vertebrados. Y dentro de los vertebrados vamos a diferenciar a los animales que tienen sangre caliente y sangre fría. Sangre caliente, todos los mamíferos y las aves presentan sangre caliente. En cambio, los que tienen sangre fría, los peces, las serpientes, los anfibios. ¿Ya? Los anfibios, reptiles, peces, aves y mamíferos presentan columna vertebral. Por ello son vertebrados. Y dentro de los vertebrados tienen sangre caliente y sangre fría. Los que sangre fría, los peces, porque viven en el mar, ¿no? Los reptiles, los anfibios y sangre caliente, los mamíferos y las aves. Mamíferos y las aves. Muy bien. Continuamos. Ahora vamos a conocer, como ya les dije, a los invertebrados. Invertebrados son aquellos que no tienen columna vertebral. Correcto. El primer grupo está formado por los poríferos. Los poríferos poseen poros en todo su cuerpo, miren. Miren esos agujeritos. Se parecen a las esponjas. Nosotros usamos una esponja, vamos a ver que está formado por muchos agujeritos. De igual manera son los poríferos, por eso dice por los poros que tiene, recibe ese nombre, poríferos.
que le sirve para filtrar el fitoplancton. Entonces, es un animal porque se alimenta del fitoplancton. ¿Y qué es el fitoplancton? El fitoplancton es las plantas microscópicas que viven en el agua. Ingresan a través de esos poros, va a ingresar el fitoplancton para que este animal se pueda alimentar. Se alimenta entonces del fitoplancton, que es su alimento. Se reproduce por gemación. Ya ven, en este caso la planta no se reproduce de manera sexual, gemación. ¿Qué es la gemación? Que de una sola estructura empieza a nacer otro, ¿ve? Como si fuese una ramita, a través de una gema, o sea, de un abultamiento, parece que estuviera apareciendo como un abultamiento, y ese abultamiento va desarrollando y al final va a formar otra nueva estructura. Y de esa manera se va reproduciendo. Como dice acá, sale una yema, esta es una pequeña yema, y de allí se forma otra esponja de mar. ¿Correcto? Entonces, estos son los animales más primitivos. No tienen locomoción, no tienen sistemas como el sistema digestivo, el sistema respiratorio, no tiene. Todo lo hace por filtración. Ingresa y sale el agua de su organismo, de su cuerpo, a través de los poros. Y a través de esos poros absorbe también el fitoplancton, el oxígeno, y elimina también a través del agua que ingresa los desechos de su cuerpo. Y se reproduce por gemación. Estos poríferos mantienen adheridos, están pegados a las rocas. Es por eso que les decía que parece que fuesen plantas, pero no son plantas porque las plantas son autótrofos. En cambio, ellos son heterótrofos porque consumen el fitoplancton que está en el agua, que es su alimento. ¿Ya? Es su alimento. Eso lo consumen. Muy bien. Segundo grupo, los nidarios. Los nidarios son cuerpos gelatinosos con un orificio que les sirve de boca, que está en la parte de acá. Ahí está el orificio. Les sirve de boca y de ano, los dos. Ingresa y sale por ese mismo lugar. Ingresa la comida y también por ese mismo orificio salen los alimentos, salen los desechos. Está rodeado por tentáculos, como ustedes lo ven acá. Y esos tentáculos son venenosos. Ejemplo de estos nidarios, tenemos a la medusa y tenemos a la anémoda. Miren, los dos están rodeados, ahí está el orificio, y está el orificio, y está rodeado de tentáculos. ¿Estás viendo? Está rodeado de tentáculos. Cuando ustedes han ido a la playa y de repente han sentido que les roza la piel una masa media gelatinosa, algunos le llaman la malagua. Hay una malagua. Y te roza la piel y cuando tú te das cuenta te empieza a arder, te empieza a enronchar. ¿Correcto? Es que te has chocado de repente con una medusa que ha venido, el mar de repente ha estado movido y ha salido al borde, ¿no? Entonces, esos cuerpos gelatinosos forman los nidarios, que ya son animales un poquito superiores a las anteriores, a los poríferos, porque ya tienen movimiento, ya se desplazan de un lugar a otro, pero también tienen una sola cavidad. Ellos no tienen aparato respiratorio, digestivo, sino tienen una sola cavidad por donde ingresa los alimentos, lo absorben por absorción nada más y también elimina los desechos por ese mismo lugar. ¿Correcto? Muy bien. Pasamos al otro grupo, al grupo de los platelmintos. Como su mismo nombre lo dice, va a estar formado por gusanos planos en forma de cinta. En forma de cinta. Estos animales ya son más avanzados que las anteriores
porque ya van a desplazarse de un lugar a otro. Pueden ser de vida libre o pueden ser parásitos. Van a alimentarse generalmente del huésped, en caso si son parásitos. Cuando hablamos de parásitos nos estamos refiriendo a la tenia. Ese gusano plano que puede estar dentro de nuestro organismo, que está dentro del cuerpo también de algunos animales, por ejemplo el perro, el gato, tiene tenia, si es que no lo desparasitamos. Entonces, los gusanos como el platelminto, este animalito que está acá es el platelminto. El platelminto y la tenia son gusanos planos que pertenecen al filum platelmintos. Estos nombres que estamos utilizando, los poríferos, miren acá, hemos hablado de los poríferos. Este es el filum poríferos. El filum nidarios. Ahora estamos en el filum platelmintos, que son los gusanos planos. Pueden ser de vida libre, como en el caso de la planaria, o pueden ser parásitos, como el caso de la tenia. Muy bien. Los nemátodos. Los nemátodos van a ser otro tipo de gusanos, pero ya no son planos, sino van a ser gusanos cilíndricos, que su cuerpo va a ser circular, ¿no? Ya no son planos, sino son circulares. Pero no tienen anillos, no tienen anillos. La lombriz intestinal. Son gusanos cilíndricos, pero no tienen anillos. Dentro de este grupo de los nemátodos, que son gusanos cilíndricos, tenemos a los oxyuros. Ustedes habrán visto, de repente, estos gusanitos chiquititos, que muchas veces lo tenemos. Son tan pequeñísimos, mire, acá está, ¿ve? Mire, por ejemplo, tenemos una regla de 4 o 5, tenemos 1 centímetro. Y si yo comparo este oxyuro, de repente va a medir menos de 1 centímetro. Son pequeñísimos, pero que están dentro de nuestro cuerpo. Y generalmente estos salen en las noches a través del ano. Por eso a veces muchos niños empiezan a rascar, ¿no? Están rascándose el anito. O las personas también. ¿Por qué? Porque son los oxyuros los que están saliendo. Es por eso que uno tiene que desparasitarse siempre, porque al comer con la mano sucia, de repente al comer un pan que estuvo descubierto y se paró una mosquita, puede ser que la mosquita ha traído los huevitos de algún parásito y no lo comimos. Entonces, dentro de nuestro cuerpo se forma el oxyuro. ¿Ya? Son todos los gusanos, no solamente oxyuros, también los gusanos intestinales, la lombriz intestinal. No son chiquititos, son más grandes. La lombriz intestinal sí son gusanos cilíndricos más largos, que también forman parte de los nemátodos. Y la triquina. Mire, la triquina también es como un pequeño gusano, pero se enrosca. Se enrosca. ¿Ya? Y la triquina es un animal, es un gusano que vive en la carne. Se prende en la carne o en los músculos. También se puede poner en el hígado, etc. ¿Correcto? Esta triquina generalmente es característico de los animales, de los porcinos, de los chanchos. Por eso la carne de chancho hay que tener bastante cuidado cuando uno lo va a cocinar. Tiene que cocinarlo bien, tiene que hacerlo hervir bien, por si acaso, si es que hubiera una triquina ahí. ¿Ya? Muy bien. Entonces los gusanos cilíndricos pertenecen al grupo de los nemátodos. Nemátodos. Ahora pasamos al quinto filum. Al filum de los anélidos. Los anélidos van a ser gusanos también, pero que van a tener anillos. Como su mismo nombre lo dice, anélidos son los que tienen anillos. Si se dan cuenta, mira, ve, acá
un anillo, ¿correcto? Luego, su piel, su cuerpo está formado por otro anillo, y así. Su cuerpito está formado por anillos. Por eso pertenecen al filum de los anélidos. Acá de igual manera, si te das cuenta, mira, acá un anillo, por ahí otro anillo, son animales anélidos, porque su cuerpo está formado por la agrupación de anillos. Ejemplos de los anélidos, la lombriz de tierra. La lombriz de tierra es un animalito, jóvenes, que tenemos que cuidarlo, porque es un animal que no hace daño, al contrario. Es un animal que ayuda a que las plantas puedan vivir bien, porque el animal va a oxigenar el suelo. Como vive en la tierra, va moviendo la tierra al momento que se va desplazando y va permitiendo que el oxígeno ingrese a la tierra. Entonces, la tierra se va oxigenando y la planta va a reproducirse mejor, va a desarrollarse mejor. Asimismo, la tierra, este animalito se alimenta de tierra, la tierra que digiere y elimina se llama la tierra orgánica, la tierra procesada como un abono orgánico. Esa tierra se vende. Cuando uno va a ir a su jardín, por ejemplo, ustedes cuando han hecho sus macetas, han ido a comprar tierra, ¿no es cierto? Tierra para jardín. ¿Cuánto les han vendido? Les han vendido el paquetito 5 soles, ¿no? Si ha sido tierra orgánica. ¿Y esa tierra de dónde vino? Justamente hay jardineros que crían animales como la lombriz de tierra. Y la tierra que estos animalitos han eliminado de su cuerpo, esa tierra es la que están vendiendo. Entonces hay que cuidar. Si en nuestro jardín tenemos una lombricita de tierra, hay que cuidarlo, hay que protegerlos. ¿Ya? Muy bien. Y también dentro de este grupo tenemos a la sanguijuela, que succiona la sangre al adherirse a la piel de los animales. Generalmente es un animal que va a alimentarse de sangre, succiona la sangre de los animales. Entonces, ejemplos de los anélidos tenemos a la lombriz de tierra y a las sanguijuelas. Muy bien, continuamos entonces. Sexto filum, el filum de los moluscos. Los moluscos tienen cuerpo blando. Tienen un manto que produce una concha calcárea en algunos casos, no en todos los casos. Tiene unas conchas calcáreas. Dentro de los moluscos podemos decir el caracol terrestre, los choros, los calamares. ¿Ya? Entonces podemos decir que los moluscos se clasifican en 3 grandes grupos. Los gasterópodos o univalvos, que quiere decir que tiene una única valva que lo va a proteger, los univalvos. Los divalvos, que son 1, 2, que tienen 2 valvas, como los choros tienen 2 valvas que lo protegen. En el caso de univalvos tenemos al caracol, tiene una sola valva. Y los cefalópodos, los que no tienen valvas. Ahí tenemos al pulpo, tenemos a los calamares, ¿correcto? Entonces, los moluscos son de cuerpo blando. Son de cuerpo blando. Algunos tienen valvas y otros no. Los que tienen valvas son los gasterópodos o univalvos. Los que tienen 2 valvas, los bivalvos. Y los que no tienen valvas, los cefalópodos. ¿Correcto? Muy bien.
7. Los artrópodos. Filum artrópodos. Recordamos, queridos estudiantes, que estamos trabajando a los animales invertebrados. No tienen columna vertebral. ¿Correcto? Muy bien, continuamos entonces con el filum artrópodos. El filum artrópodos tiene un cuerpo dividido en partes. Su cuerpo está dividido en partes. Por ejemplo, en el insecto, cabeza, tronco y extremidades. Está dividido en partes. Sus patas son numerosas y con articulaciones. De ahí viene el nombre de artrópodos. Sus patas son articuladas. Ejemplo de los artrópodos, la mosca, la araña, el cangrejo, milpies. De igual manera, los artrópodos podemos decir que se clasifican en miriápodos, son los que tienen muchísimas patas, el milpies y el sin pies. Los crustáceos, ahí vamos a tener al cangrejo, a los calamares, a los langostas, a los insectos, que es un grupo inmenso, y a los arácnidos, a las arañas, a los escorpiones, a las garrapatas, arácnidos. ¿Correcto? Entonces, los artrópodos van a ser animales que tienen su cuerpo dividido en partes y sus patas son articuladas. No se olviden, por favor. Muy bien, pasamos al octavo grupo, a los equinodermos. Los equinodermos van a ser animales que tienen pies ambulacrales para moverse. Presentan simetría pentarradial. En el caso de la estrella de mar, pentarradial. ¿Por qué? Porque son 5, mira, ve. 1, 2, 3, 4, 5. Pentarradial. Y tienen patas, estas son sus patas, para movilizarse. Ahí tenemos a la estrella de mar, al erizo de mar y a los pepinos de mar, dentro de los equinodermos. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Entonces, los animales, estamos tratando el trabajo de los animales, se dividen en dos grandes grupos. Los que tienen columna vertebral son los vertebrados, los que no presentan columna vertebral son los invertebrados. Y dentro de los invertebrados hemos estudiado a 8. Los poríferos, que tienen el cuerpo cubierto de poros. Dentro de ellos encontramos a las esponjas de mar. Tenemos a los nidarios, que van a ser de cuerpo gelatinoso, son de vida acuática, viven en el mar. Dentro de ellos tenemos a la medusa y a la anémoda. Los platelmintos, que son los gusanos planos, en forma de cinta. Ahí tenemos a la planaria y a la tenia. A los nemátodos, que son gusanos ya no planos, sino cilíndricos, que generalmente son parásitos. Ahí tenemos a la triquina, a los oxyuros y a la lombriz intestinal. Los anélidos son gusanos que su cuerpo está formado por anillos. Dentro de ellos tenemos a la lombriz de tierra y a la sanguijuela. Los moluscos, que son animales de cuerpo blando, y algunos presentan conchas calcáreas para protegerse. Dentro de ellos tenemos a los gasterópodos, a los caracoles, bivalvos, tenemos a los choros, las conchas, los calamares, a los cefalópodos, tenemos al pulpo y al calamar. Muy bien. Artrópodos son animales que su cuerpo está dividido en partes, cabeza, tronco y extremidades. Sus patas son articuladas. Dentro de este grupo encontramos a la mosca, a la araña, al cangrejo, al milpies. Y los equinodermos
Tienen pies ambulacrales para moverse, son de simetría pentarradial porque viene de 5, y ejemplo, la estrella de mar, el erizo de mar, el pepino de mar, ¿correcto? Entonces, 8 filum invertebrados, poríferos, nidarios, anélidos, platelmintos, ¿qué más? Los equinodermos, los moluscos, los artrópodos y, a ver, ¿de qué otro grupo nos estamos olvidando? Los anélidos, los nemátodos, los anélidos, los moluscos, los artrópodos y los equinodermos. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar a desarrollar nuestro libro. Son animales sin columna vertebral. A ver, ¿cómo se llaman aquellos animales que no tienen columna vertebral? Correcto, los animales invertebrados. Se llaman poríferos a los animales que tienen en su cuerpo poros. Y hemos visto, ¿no? Las esponjas de mar, por donde ingresan y salen ingresan los alimentos y salen los desechos. Los anélidos son gusanos anillados, como, a ver, ¿cuáles son los animales que tienen su cuerpo anillado? Correcto, la lombriz de tierra y también la sanguijuela, ¿no? La lombriz de tierra y la sanguijuela. Es un molusco de 8 brazos, molusco. Dentro de los moluscos de 8 brazos tenemos al pulpo, ¿ya? Al pulpo. Muy bien, continuamos. Trabajando en clase, mejorando mi dicción, aumentando mi conocimiento. Los insectos utilizan sus patas para diversas funciones, no solo para caminar, correr o saltar. Por ejemplo, las abejas tienen en sus patas traseras unos pequeños sacos donde almacenan el polen que van recolectando. Los saltamontes pueden emitir sonidos con ellos al frotar contra sus cuerpos. Los grillos pueden presentar estructuras semejantes a oídos, etc. Además, gran parte de los insectos poseen patas fuertes que les permiten agarrar, lo que está a su alcance. Estas se denominan raptoras y cuentan con ellas, por ejemplo, la mantis religiosa, con las que sujeta a la presa mientras la va a devorar o va devorándola, ¿no? O sea, se lo va comiendo. También puede utilizar en el apareamiento para abrazar al individuo del sexo opuesto. 1. Pregunta. ¿Qué insectos usan sus patas para emitir sonidos? A ver, ¿quién era? Por aquí hemos visto, los saltamontes pueden emitir sonidos con ellos. Entonces, ¿quién es el insecto que produce sonidos con sus patas? Los saltamontes. 2. ¿Cómo produce este insecto los sonidos? ¿Qué hacen los saltamontes para producir los sonidos? Al frotar con su cuerpo, o sea, el saltamonte frota sus patas con su cuerpo y ahí emite los sonidos. Qué curioso, ¿no? Estos animalitos, qué hermosa es la creación de Dios, ¿ya ves? Ahí se puede apreciar lo inmenso, la sabiduría de Dios al crear toda esta naturaleza tan bonita que nos ha dado para disfrutarla. 3. Escribe las 2 acciones que realiza la mantis religiosa con sus patas. La mantis religiosa, dice, sujeta a la presa mientras va devorándola y también puede utilizar en el apareamiento para abrazar al individuo del sexo opuesto. Entonces, las 2 actividades es sujeta a la presa mientras la va devorando y abraza al otro individuo de sexo opuesto para el apareamiento. Esas serían las 2 funciones que cumplen las patas de la mantis religiosa. Muy bien, continuamos, jóvenes. Verificando el aprendizaje. 1. Es un animal invertebrado. A ver, dentro de este grupo, cocodrilo, gallito de rocas, la iguana, la planaria o el delfín rosado.
¿Cuál es el invertebrado? Hemos dicho que los invertebrados no tienen columna vertebral. ¿Cuál de ellos es? Correcto, la planaria. La planaria. 2. Es un porífero. Porífero hemos dicho que es el filum más simple, ¿no? Que tenía poros por donde absorbía, absorbe y elimina, absorbe los alimentos y elimina los desechos. Dentro de ellos está la planaria, milpies, la mosca, la medusa o la esponja de mar. ¿Cuál es el porífero? Correcto, la esponja de mar. 3. Es un nidario. Esponja de mar, nidario. Ahí habíamos dicho que son los animales gelatinosos, ¿no? Que tienen una boca rodeada de tentáculos. Y esos tentáculos tenían veneno. La esponja de mar, milpies, el pulpo, la estrella de mar o la medusa. Correcto. Los nidarios está la medusa. Muy bien. 4. Es un platelminto. Hemos dicho que los platelmintos son los gusanos planos. Platelminto viene de plano. Dentro de ellos está la sanguijuela, la planaria, lombriz de tierra, milpies o los oxiuros. Correcto, está la planaria. 5. Es un nemátodo. Los nemátodos eran los gusanos cilíndricos, ¿no? Los gusanos ya no son planos, sino son cilíndricos. La planaria, la lombriz de tierra, los oxiuros, las sanguijuelas o la mosca. Muy bien, los oxiuros. Porque la lombriz de tierra tiene anillos y los nemátodos no tienen anillos, solamente son cilíndricos. Muy bien. 6. Es un anélido. El anélido es los gusanos que su cuerpo está formado por anillos. Sapo, lombriz de tierra, la tenia, la triquina o la medusa. Correcto. La lombriz de tierra tiene su cuerpo cubierto o formado por anillos. Por eso pertenece al grupo de los anélidos. 7. Es un molusco con concha. Tiene esas valvas que lo va a proteger. A ver, es un molusco. Lombriz de tierra, la araña, la mosca, el cangrejo o el caracol terrestre. ¿Quién es un molusco con una concha que le sirve para protección? Correcto, el caracol terrestre. 8. Es un equinodermo. Equinodermo hemos dicho que eran los animales pentarradiales. Generalmente son animales acuáticos, viven en el mar. La medusa, la esponja de mar, la lombriz de tierra, la estrella de mar o los oxiuros. Pentarradianes, la estrella de mar, tiene 5 patas. 9. Es un artrópodo. Artrópodos son los animales que tenían sus cuerpos divididos en cabeza, tronco y extremidades y sus patas eran articuladas. A ver, el caracol terrestre, calamar, ostras, pulpo, cangrejo. ¿Quién tiene sus patas articuladas? Correcto, el cangrejo. 10. Es un nemátodo. Nemátodo, hemos dicho que son los gusanos cilíndricos y generalmente eran parásitos. ¿Recuerdan? La triquina, milpies, medusa, esponja de mar o cangrejo. Correcto. Dentro de los nemátodos tenemos a la triquina. Muy bien, jóvenes. Continuamos entonces. Sigo practicando. Observa las 4 imágenes y coloca el filum. A ver, esta es una lombriz de tierra. La lombriz de tierra se caracteriza porque su cuerpo está anillado. Anillado. Entonces, ¿a qué filum pertenecía? ¿Cómo se llaman los animales que tu cuerpo está formado por anillos? Correcto, al filum de los anélidos. 2. Mosca. La mosca es un animal que tiene sus patas, está formado también por cabeza, tórax,
y articulación, está dividido en partes. Y sus patas tienen articulaciones. Entonces, ¿pertenece a qué filum? Correcto, de los artrópodos. Acá tenemos a una medusa. La medusa tiene un cuerpo gelatinoso, tiene tentáculos que a veces tiene unas sustancias venenosas. ¿A qué filum pertenecía? Correcto, es uno de los primeros filum, ¿sí? Al filum de los nidarios. Y acá tenemos a una tenia. La tenia es un gusano plano. Si es gusano plano, ¿a qué filum pertenece? Correcto, a los platelmintos. A los platelmintos. 5. Es el filum donde está la medusa. La medusa pertenece a los grupos de los nidarios. Correcto. 6. Es el filum. En el filum está el calamar. El calamar, también conocida como pota. La pota, ¿a qué filum pertenece? Correcto, a los moluscos. 7. Es un animal que pertenece a los anélidos. Los anélidos tienen el cuerpo dividido en anillos. ¿Quién está formando ese grupo? Muy bien, la lombriz de tierra. 8. Es el filum donde pertenece la mascota de Bob Esponja. Bob Esponja. ¿Quién era su mascota? Ahí lo estamos viendo. Es un caracolcito. ¿Y el caracol a qué filum pertenecería? Muy bien, al filum de los moluscos. 9. Es un filum donde pertenece Don Calamargo. Es un calamar del dibujo. ¿Y los calamares a qué? Pertenecen a los moluscos, perdón, a los moluscos. 10. Es el filum donde se encuentra Don Cangrejo, también de Bob Esponja. ¿A qué grupo pertenecen los cangrejos? A los artrópodos. Muy bien, jóvenes. Entonces, hemos conocido a los animales invertebrados. La tarea para el cuaderno es, ¿cuáles son las características de estos animales? ¿Cómo se clasifican los animales? Hemos dicho que se clasifican acá la característica de todos los animales que hemos hablado. Luego la clasificación en animales vertebrados e invertebrados. Luego me van a describir cada uno de los filums, me van a explicar brevemente sus características y van a dibujar a estos filums. Muy bien, jóvenes. Agradeciendo por su presencia, recordándole que siempre deben cuidarse, me despido hasta la siguiente sesión. Hasta luego.